Bueno, a mí siempre me gusta comenzar con una recomendación. Hoy vamos a hablar de un libro, pero antes les quiero poner por acá esto que dijo alguna vez Jean Antelme Brillat de Sivarin. Él era un jurista francés que no destacó tanto por ser jurista, pero sí porque era un hombre con un gusto muy refinado por la comida. Y si alguna vez escucharon esa frase de dime qué comes y te diré quién eres o eres lo que comes, se refieren a este jurista francés, Jean Antelme Brillat de Sivary. Yo digo también que no solamente eres lo que comes, sino dime qué lees y te diré quién eres. Los periodistas tenemos que estar en constante actualización y leer, mucho, mucho leer. Este libro en particular me parece un estupendo libro, un gran reportaje. Los autores son periodistas que se metieron de cabeza a los archivos de la Policía Nacional y lograron este libro que habla acerca de uno de los decanos de economía y cómo fue perseguido y lo mataron en, en los años 80 en la Universidad de San Carlos. Creo que es un muy buen libro, no solamente de historia, sino, bueno, en nuestro caso, apreciarlo desde la parte periodística que está muy bien escrito, muy bien reporteado y muy bien editado. Si ustedes pueden conseguirlo, léanlo. De verdad es una muy, muy buena lectura y creo que hay PDFs que pueden ustedes conseguir ahora a través de la web. Bueno, vamos ahora a hablar acerca de la estructura de la noticia. Ayer nos quedamos lo último que vimos fue acerca de la objetividad y el balance que debemos incluir en nuestros textos las voces de todas las partes involucradas en el tema que estamos abordando. Ahora vamos a hablar qué vamos a hacer con las 5 Ws, con las respuestas a las preguntas que nos ayudaron a recabar la información que dará forma a nuestra nota. Y de nuevo, la mitad de esta clase pues va a remitirse al primer semestre de periodismo y como siempre digo, pues no viene mal repasar eso, hay que tenerlo siempre presente. Y pues para la otra mitad será conocer estas técnicas de redacción y de estilo. Acá les marco en rojo las 4 partes principales de la nota: el titular, la entrada o lo que en inglés llaman lead, el cuerpo de la nota y el cierre. Pues en el titular siempre vamos a destacar lo más importante de la noticia de la que estamos informando. Hay una estructura como en español, ¿verdad? Sujeto, verbo y predicado. Básense en esa estructura para empezar a hacer sus titulares. No pretendan hacer cosas rimbombantes, pero sí que englobe la información que ustedes están transmitiendo. En la entrada o en el lead va la parte más importante, donde ustedes van a traer la información de su lector, donde ustedes le van a decir al lector: hey, querido lector, tengo algo que contarle que a usted le va a interesar, que usted que vive en Zacapa, en Chiquimula, en El Progreso, en Jutiapa, en Jalapa, usted tiene que saberlo, esta información le interesa porque le afecta de esta u otra manera. Entonces, ahí tienen que ustedes en esa entrada llamar la atención, captar la atención de su lector. Y en el cuerpo de la nota ustedes van a ir desarrollando lo que le están anticipando al lector. Hay una propuesta de cuáles son las preguntas que se deben ir contestando
en cada parte de la estructura de la nota. Esto no está escrito en piedra. Habrá ocasiones donde lo más importante que deban contar en su nota sea el cómo o el por qué, y en otras, pues como propone esta estructura, que es la básica, el qué, el quién, el dónde y el cuándo. Entonces, tenemos el titular, un titular que enganche, que englobe lo que queremos contar. Luego tenemos una entrada que le va a resumir o anticipar en buena medida al lector de qué se trata la nota. En el cuerpo terminamos de desarrollar lo que empezamos en la entrada, y en el cierre, si ya agotamos todos los temas, si ya terminamos, hay que buscar una manera que que la nota tenga un cierre, un final, un remate, que no se sienta como que quedó inconcluso, así como, ay, aquí le faltó, al reportero le faltó contarme esto, o bueno, no me dijo esto otro. Entonces, si ya están contestadas todas las preguntas que nos hicimos en el reporteo, pues busquen que quede bien redondeada la nota y no se les haya escapado en nada en su reporteo, ¿verdad? Y esto es una propuesta, es una manera de cómo va a quedar la nota consignada en el texto. Pero recuerden, esto no es hacer pasteles, esto no es un molde de que así va a ser toda la vida. No es esto una camisa de fuerzas y voy a hacer como un moldecito. ¿Qué? Ta, ta, ta. ¿Quién? Ta, ta, ta. ¿Dónde? Ta, ta, ta. No. Ustedes tienen que ir jerarquizando su información conforme lo vayan a ir reporteando. Como yo lo hago, es que durante el reporteo voy anotando aparte, en una hoja aparte, cosas que me llaman la atención. Ah, esto es importante, con esto puedo comenzar. Ah, este es mi cierre. Ah, esto lo voy a desarrollar a mitad de la nota. Uno mentalmente va haciendo esos mapas mentales, esas referencias que después se trasladan al papel. Pero cuando uno empieza, lo mejor es irlo escribiendo para que no se escape y así como, ay, ¿qué fue lo que quería poner al principio? Ya no me acuerdo. Mejor vayan anotando en un espacio aparte como la propuesta de nota de cómo la van a ir estructurando. Ok, bueno, fui reportera y todavía escribo, antes de ser editora, pues fui reportera y cometí muchos errores. Y después como editora he observado muchos de los errores que cometemos al momento de escribir las notas. Hice esta compilación de los 11 errores que con más frecuencia cometemos a la hora de escribir nuestros textos. Y sugerencia de Ana les va a compartir este texto donde yo escribo estos 11 puntos. Hagan como un checklist donde ustedes pueden ir viendo si su nota responde a cada una de estos puntos. Y si es así, ustedes ya pueden enviar con toda confianza su nota, que esté bien reporteada y que no va a ser tan difícil la edición. Bueno, primero que nada, cuando ustedes entregan un texto, una noticia, una nota, un reportaje, esto es un texto periodístico, no es la tarea de la universidad. Me ha pasado en muchas ocasiones que cuando me envían su nota, el titular va en rojo, el sumario va en azul, el cuerpo de la nota va en negro. No, señores, todo va en un mismo color, todo. A mí me gusta trabajar mucho justificado a la izquierda, pero también pueden hacerlo con márgenes justificados de ambos lados. Pero en la estructura debe ir el titular. Aquí les pongo un ejemplo de titular, un sumario, y ojo con el sumario. El sumario no es una repetición del titular, es un complemento. Y cuando digo repetición, también en el uso de las palabras.
En Ojo con mi Pisto pues usamos mucho la palabra municipalidad y alcalde. Busquen otras maneras de decir alcalde, jefe edil, municipalidad, comuna. No debe repetirse las palabras del titular en el sumario. Y como les digo, el sumario complementa, no repite el titular. Por ejemplo, acá en este que les pongo, COVID-19, la información oficial no refleja la realidad. Los mapas sobre la distribución de casos de coronavirus no representan el estado real en que se encuentra el país. Los datos no son contabilizados de la manera correcta. ¿Se dan cuenta? Primero, el titular engancha, o sea, que me digan a mí que la información que me están dando en la televisión o que me está dando el gobierno no es exacta, ya me llama la atención, ya ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué? Los números de casos que me están informando no son. Y luego viene el sumario y complementa lo que me está anticipando el titular. Y bueno, después del sumario va su crédito, va el nombre de ustedes, de los autores, y ya abajo ustedes empiezan con la nota distribuida en párrafos. Entonces, este es el formato o es la manera como nos gustaría recibir las notas que ustedes escriban. Eviten la voz pasiva. Yo creo que esto viene, tal vez es una influencia de medios españoles. Hasta me imagino yo cuando hablan en voz pasiva, algo así como, el alcalde de Cobán ha decidido cerrar los mercados. Eviten eso. Es mucho mejor y más fluida, hace más fluida la lectura, la voz activa. Lo mejor sería decir, el alcalde de Cobán decidió cerrar los mercados. O el alcalde de Cobán cerró los mercados por ta, 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 ta. Entonces, eviten, no es que esté proscrito definitivamente de los textos. Hay momentos en los que sí debe ir porque están explicando que algo que viene sucediendo, para eso sirve la voz pasiva. Pero en general, la mejor manera de consignar los datos es haciéndolo en voz activa. Bueno, este es otro error bien común de los números, cómo se consignan. Aquí no hay pierde. De 1 a 10 en letras, de 11 en adelante va en números, pero hay excepciones. Por ejemplo, las direcciones, por ejemplo, las fechas y, por ejemplo, aquí les pongo las cantidades de dinero. Por ejemplo, les escribí este pequeño texto. Miren en qué momento se usan los números y en qué momento se usa en letras, cómo se expresa en letras. Los 2 niños comieron aquel lunes 5 de enero en casa de sus abuelos sobre la quinta calle de la zona 3. Compraron una pizza de las que cuestan 60 en oferta. La niña tenía 7 años y su hermano 11. ¿Se dan cuenta en qué momento se expresaron las cantidades en números y en qué momento en letras? Esto es un error pues bastante común y espero que a medida que ustedes vayan enviando sus textos, pues vayan familiarizándose con esta manera de expresar las cantidades. Parece un detalle pequeño, pero no lo es. En el estilo de Ojo con mi Pisto, hay medios que sí admiten el uso del artículo para anticipar el año, pero nosotros no, nosotros de una vez vamos al año sin poner el artículo. Supongo que también ya han de saber que los años no se les pone coma, como verán acá, 2019. Entonces, la manera correcta en esta línea, las últimas votaciones se celebraron en 2019, no en el 2019. También es otro de los errores comunes que he encontrado, porque coloquialmente nosotros solemos decir, ¿en qué año naciste? Yo soy del 72, o ¿cuándo fue la pandemia? Vamos a decir en unos años.
fue en el 2020, pero en realidad la manera correcta de decirlo es en 2020, sin el artículo. Bueno, me remite a una anécdota personal de un colega con el que yo coincidí en uno de los medios donde he trabajado. Él siempre tenía alguna dificultad para saber en qué momento escribir coma dentro de sus textos. Y los correctores siempre le vivían reclamando, pero mira, y aquí no entiendo, ¿dónde va coma aquí? ¿Por qué no pusiste coma acá? No sé qué. Y un poco a manera de broma, un día terminó su texto, no le puso una sola coma, o si se las puso mal, pero al final de su texto hizo una hilera de comas, tac, 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 tac. Póngalas donde ustedes quieran, les puso. La coma realmente es importante porque puede cambiar el significado de muchos conceptos. El clásico, no sé si ustedes lo han visto, me imagino que los compañeros que estudiaron comunicación habrán visto aquel de vamos a comer niños. Si ponemos de corrido vamos a comer niños, pues uno entiende que va a ir a comer niños. Pero si uno dice vamos a comer, coma niños, es que está haciendo un llamado a los niños para ir a comer. Son 14 o 15 reglas, si no estoy mal, en periodismo en general para aplicar la coma. Sugiero que las busquen. Sugiero que se pongan duchos en el uso de la coma y sobre todo que no lo confundan con el punto y coma, que son dos pausas totalmente distintas. La coma sirve para separar y hacer pequeñas pausas dentro del texto, párrafo u oración, en tanto que el punto y coma indica una pausa un poco mayor que marcada por la coma, que la coma que es menor que también que es menor que la del punto. Entonces el punto y coma es intermedia entre la coma y el punto. Entonces sugiero que busquen esas normas. Y ahorita les voy a dar un tip de a dónde pueden ir a buscar esas normas. No sé si ustedes han escuchado de Fundeu. Vayan al terminar la clase y métanse a buscar lo que a ustedes se les ocurra y casi estoy segura que lo van a encontrar. La última búsqueda que yo hice ahí fue hace 3 meses cuando empezó la pandemia. Yo oía mucho la palabra sanitizar, y yo así como, y la busqué en el RAE, no me aparece, ¿verdad? ¿Qué es sanitizar? Y hacia lo lejos me sonaba como a sanities, que es en inglés, que es un vocablo en inglés, que es desinfectar. Es incorrecto decir sanitizar, no existe la palabra en español, lo correcto es higienizar o desinfectar. Pero bueno, ¿a dónde fui para buscar esta referencia? Me fui a Fundeu. Puse sanitizar Fundeu en Google, así tal cual. Y me explicó, ya tenían ahí, como que no fui yo la única con esa duda, y ya tenían ahí la respuesta a esto que me surgió. También me surgió la duda de cuando empezamos a hablar de COVID-19 y de coronavirus. Ahí en Fundeu también encontré que coronavirus es el nombre del virus y COVID-19 es la enfermedad. Entonces, ¿por qué es importante esta diferenciación? Por el uso del artículo que vamos a usar a la hora de aplicar cualquiera de estas dos palabras. Es decir, si voy a usar coronavirus, es el coronavirus, porque me estoy refiriendo a el virus. Pero si voy a hablar de la enfermedad, voy a decir la COVID-19. Entonces, cuando tengan casi que cualquier duda en redacción, Fundeu es una muy, muy buena herramienta para salir de esas dudas. Esto parece insignificante, pero créanme que no lo es. El uso del punto. Y me ha pasado con muchos estudiantes así como, ay, que se lo ponga la editora, ¿verdad? Total, para eso está ella, ese es su trabajo. No. El primer editor de las notas es uno mismo. Quiéranse un poquito y hagan que su nombre brille presentando textos bien pulidos, bien escritos, con las comas y los puntos y comas en su lugar,
Y los puntos, por favor, no se los coman, se pueden empachar con esos puntos que se van a omitir. Bueno, esto es bien común. Cuando hablamos metemos que por todos lados. Hagan una prueba y tomen uno de sus textos y vayan al buscador, tengan su hoja de Word y pónganle ahí buscar qué, y les va a aparecer como que tiene viruela su texto. Abusamos de esto y debemos de ir corrigiendo eso en el camino. Yo les puse aquí un pequeño ejemplo de cómo se ve el qué, y pareciera como que no afectara, pero a la hora de la lectura, ¿saben cómo es el qué? Como cuando uno va en un camino planito, bien asfaltado, y de repente hay una piedra, y entonces el carro se mueve de esta manera. Pues algo así son los qué en la lectura. Entonces, les pongo aquí este ejemplo. El agua que bebemos es purificada por un proceso que los estudiantes de ingeniería química inventaron y que la facultad aprobó desde que descubrieron las secuelas de hacerlo con cloro. Y miren abajo, se puede decir exactamente lo mismo sin usar una sola que. Los estudiantes de ingeniería química idearon un proceso para purificar el agua después de comprobar los daños a la salud haciéndolo con cloro. La facultad lo aprobó. Se siente hasta más rico leerlo, más fluido. Entonces, revisen su texto. Cuando lo terminen, vean si hay qués que puedan omitir. No es que estén prohibidos y que la palabra no exista. Por supuesto que hay momentos en que el qué debe ser aplicado, pero no abusemos de ello, ¿verdad? Los gerundios. Esto, sus editoras se los van a hacer así, se los van a marcar en rojo, solo por eso les pueden regresar su texto. Evítenlos, usen los infinitivos. Yo les pongo aquí este ejemplo. En la facultad todos están bebiendo el agua purificada por los estudiantes. Mejor esta otra forma. En la facultad todos beben el agua purificada por los estudiantes. El gerundio es la acción del verbo, el ando, endo. Pueden usar los infinitivos, terminaciones er, ir, o así como está aplicado en este ejemplo. En serio, los gerundios, evítenlos. Eso sí, no, definitivamente en sus notas no deben ir. A ver, esto es bien común cuando muchos han pasado por ONGs y les ha tocado escribir informes. Bueno, es el estilo que se pide, pero para las notas periodísticas, pues no. Y también aquí me remito a Fundeu, así es como se ve en la web esta página. Yo he visto a muchos colegas que usan en el marco del Día de la Mujer, en el marco de las negociaciones, pues no está mal, existe y se entiende, pero hay otras maneras para consignar y que no solamente sea el uso abusivo, como dice Fundeu. Si pueden ahí leer, dice, se desaconseja el uso abusivo de la expresión en el marco de, y se recomienda la actualización de otros equivalentes como dentro de, en el ámbito de, o sencillamente en. No se hagan bolas. A veces, yo no recuerdo quién es el autor de esto, pero yo se lo oí a un editor que dice que el guatemalteco promedio confunde grandote con grandioso. Es como cuando, pues, en los básicos decían, voy a impresionar a mi profesor, y hasta le metían hoja entre cada hoja para que se mirara más grande el trabajo. Eso era un trabajo grandote, no era un trabajo grandioso. Entonces, pues, aprendamos el uso correcto y, pues, no usen o eviten usar en el marco de... este es de mis favoritos. Aperturar y recepcionar son palabras que no existen, no son verbos. Usen abrir, usen recibir.
O sea, esos sí son verbos. Aperturar no existe. Búsquenlo en el diccionario, pero no existe. En sus textos tampoco vayan a enviar. Se aperturó la municipalidad después de varios días de proceso de desinfección. No, se abrió la municipalidad después de varios días de desinfección o recibieron los documentos, no recepcionaron, no, por favor. Definitivamente eso no está bien escrito. Usen los verbos correctos, que en este caso son abrir y recibir. Bueno, aquí hay una confusión y a veces los colegas no la ven cuando uno les explica y por eso pongo acá estos ejemplos. Siglas y acrónimos no son lo mismo. Y más que el concepto, lo que quiero es que aprendan a qué nos referimos. Las siglas representan o están hechas con la inicial de cada palabra que lo compone. Por ejemplo, si yo digo Instituto Normal para Señoritas de Occidente, INSO, ahí sí se usan siglas y todas van en mayúsculas, todas van en altas. ¿Por qué? Porque cada una de las letras, de las primeras letras de las palabras del nombre de ese lugar, coinciden con las que van en la sigla. Lo mismo pasa con Organización de Naciones Unidas, ONU, responde cada una de las letras, responde a la inicial, entonces también va en mayúscula. Instituto Nacional de Estadística, INE, también en mayúscula. Fondo Monetario Internacional, la F, la M, la I, también van en mayúscula. Estas son siglas. Los acrónimos no. Los acrónimos acortan las palabras, usan algunas primeras letras de las palabras, pero como a veces como que no suena bien y es difícil la pronunciación, entonces meten la vocal que sigue después de la primera letra. Por ejemplo, esta la van a usar con mucha frecuencia. Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, ahí va en altas y bajas. La primera va en mayúscula y la siguiente es en minúscula, porque no responde ANAM, no responde a cada palabra. Ahí yo veo 4 letras en ANAM y Asociación Nacional de Municipalidades tiene 3, descontemos D. La A responde a asociación, a nacional y municipalidades, pues es la M, pero no sé si me explico acá a qué me refiero con que aquí sí iría en altas y bajas. ANAM no se escribiría todas en mayúsculas como sí con las siglas. Lo mismo pasa con Universidad de San Carlos, lo correcto es USAC en altas y bajas y no USAC porque la SA responde a SA de San, no es solamente la S. Lo mismo pasa con INASIF y lo mismo pasa con CG Plan. Y por último, pero no menos importante, también ofrezco acá estos tips a la hora de ustedes empezar a escribir su texto. A mí me pasaba también cuando yo me sentaba con toda la información, yo ya muy contenta porque ya me habló fulano, me habló sultano, conseguí este texto, busqué estos otros datos, ya, mi banquito se sostiene bien porque tengo las 4 patas y mi nota se va a sostener bien, pero, ay, ¿qué hago? Estoy aturdida, empiezo aquí, empiezo acá, ¿por dónde voy a empezar? Hagan mapas mentales cuando ya ustedes tengan más experiencia, pero mientras la adquieren, vayan al papel y ordenen sus ideas y pregúntense qué es lo más importante, qué le voy a contar a mi lector. Entonces, vayan priorizando y eso les va como a despejar la mente y a aclarar cuál debe ser el orden en que deben consignar la información, todos esos datos que ustedes fueron a conseguir en su reporteo. El siguiente, los nombres de las fuentes deben ir debidamente consignados. No le resten importancia. Los nombres de sus entrevistados deben ir bien escritos.
Yo tengo un nombre poco común, me han dicho Mirna, Mirla, Mirza, y suena como música en mis oídos cuando me dicen de primas a primeras Mirja. Y yo confío en la gente que escribe bien mi nombre porque digo, si puso atención en mi nombre, lo demás viene también bien escrito. Entonces, imagínense que ustedes entrevistan, en los departamentos suele pasar que encuentra uno nombres pues poco comunes, pues pregúntenle, mire fulanito, ¿cómo escribe usted Wenceslao? Resulta que Wenceslao lo escribe con Z, pues pónganlo con Z, porque ese Wenceslao lo escribe con Z. Y esa precisión en el dato, pues el lector lo va a agradecer y va a ver precisión desde el nombre hasta todo lo que esté consignado dentro de esa nota. Bueno, ya se los anticipé cuando hablamos de los titulares. El sumario complementa, no repite el titular y anticipa al lector de qué va el tema. Al terminar su nota, si tienen tiempo, a veces uno no tiene tiempo, porque yo recuerdo las veces en que ya, mi hija, ya está la nota, sí, ya voy, ¿verdad? Y era solo de cerrar el Word y mandarlo porque ya no había tiempo. Pero si tienen 20 minutos para dejar estar la nota ahí y después regresar a él con ojos frescos, con ojos limpios, tal vez tienen la oportunidad de levantarse, de estirarse, de decir, ay, terminé la nota, regresen 20 o 30 minutos después a leerla y van a encontrar errores. Eso les va a permitir mejorar sus textos y a evitar dedazos, o ay, se me fue un gerundio, ay, me faltó esta coma, o ay, está mal escrito este nombre. Procuren darse ese tiempo para encontrar esos errores que le restan calidad a los textos. Y por último, estaba buscando esta frase anoche. A mí me la dijeron muchas veces cuando yo llegué con mi editora y no sabía cómo explicarle. Y empezaba como, mire, fíjate que creo que hay una nota, pero iba yo como a pescar, como a decirle, mira, parece que sí, pero no. Si uno no ha entendido lo que fue a reportear, menos lo va a poder explicar y menos lo va a poder escribir. Entonces, vayan y entiendan bien de qué se trata el tema para que ustedes con total claridad puedan contarle a su lector, mira, esto fue lo que encontré, esta es la nota, hay que hablar con fulano, con sultano, o hablé o busqué estas otras fuentes. Cuando ustedes ya lo puedan explicar, quiere decir que la nota está bien reporteada y les será mucho más fácil llevarla al papel y escribirla. Bueno, esto lo dijo Albert Einstein, pero créanme, lo suscriben todos los editores del mundo. Y eso es todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo, bueno, como que hay algo que me cuesta hacer mucho a la hora de redactar y es citar fuentes. Uh-huh. ¿Cómo sería como una manera más sencilla de poderlas citar? Porque sí es como mi mayor problema. Tengo toda la información y al momento de citar fuente es donde me cuesta como engancharlo a veces con el texto. Bueno, la clásica es citar, ¿verdad? Las comillas. Poner lo que te haya dicho, por ejemplo, entrevistaste al concejal primero. Juanito Pérez, concejal 1 de la Municipalidad de Hualán, indicó, abrís comillas y pones textual lo que Juanito Pérez te haya dicho. Cerrás comillas y punto. También se puede parafrasear y también se puede, cuando digo parafrasear es no exactamente, que no pierda sentido lo que Juanito Pérez haya dicho, pero se puede decir de otra manera. Por ejemplo, si don Juanito Pérez dijo que van a abrir, supongamos que don Juanito Pérez es de los que dice vamos a aperturar las 10 entradas que tiene Hualán. Entonces, podrías poner Juan Pérez, concejal 1 de la municipalidad, indicó que abrirán las 10 entradas del municipio.
Esas son como las dos maneras para consignar la información. No sé si te resuelvo. Bastante, gracias. Ok, ¿alguien más? Buenas tardes, con una consulta. Ujú, Con respecto a la estructura de la nota, nos dice que solo va a llevar el titular, la entrada, el cuerpo y el cierre o remate. Y ujú. ya en la información posterior se nos hacía referencia con respecto al sumario, que en este caso yo lo interpreto como el subtitular. Sí, algunos le llaman subtitular, pero nosotros le llamamos sumario porque es un pequeño resumen de lo que te va a complementar lo que te está anticipando el titular con lo que estás enganchando al lector. Son dos líneas, no más, y no se toma como el primer párrafo de la nota, sino que es independiente, ¿verdad? Entonces va el titular, el sumario de dos líneas, y luego, después del crédito, que es tu nombre, ya va el desarrollo de la nota. No, el sumario no es el primer párrafo, es un pequeño, muy pequeño resumen de la nota. Mirja, disculpa, tenemos aquí una pregunta en el chat. ¿Qué Ujú. es eso de Fundeu? Ah, Fundeu es ¿han oído escuchar de la agencia de noticias EFE? La agencia española. Bueno, pues EFE y la Real Academia Española unieron fuerzas para responder a las dudas de los periodistas, las dudas que van surgiendo al momento de escribir sus textos y que se van dando con el día a día. Por ejemplo, lo que yo les decía de sanitizar, digamos, no fui la única con esa duda y ellos empezaron a escuchar, pues resolvieron rapidísimo, empezaron como a recoger cuáles eran esas palabras que estaban con la pandemia utilizándose, ¿verdad? Y pues de inmediato dijeron, hey, momento, sanitizar no existe, es un vocablo anglosajón y lo correcto es desinfectar, higienizar, esas son las palabras que en español se usan. Los nombres de la enfermedad, el nombre de la enfermedad es COVID-19 y como es la enfermedad va con el artículo la, pero Fundeu es esta página que pueden consultar. Hagan la prueba, háganse las preguntas que frecuentemente se hacen ustedes respecto a las citas, por ejemplo, ahí te dice cómo citar o cómo en medios como El País de España citan lo que le preguntan a sus fuentes. ¿Más preguntas? Buenas tardes. Yo tengo una duda. En ¿Sí? el punto número 3, no comprendí eso lo de los números. ¿Eso que lo que está en rojo es porque está bien o porque está mal? Ah, porque está bien. Lo que yo quería resaltar era en qué momento se podían usar números, expresarlo con números, y en qué momento se expresan las cantidades con letras. Entonces, de 1 a 10 van en letras, así como se escribe con la U, Ok, la N, la O, 1, de 1 a 10. Pero hay sus excepciones, por ejemplo, cuando vas a hablar de dinero, cuando vas a hablar de fechas, y voy a regresar ¿cuál es ok. el otro? Sí, las direcciones también van en números, se expresan en números. Y aquí está, mira, la niña tiene 7 años y el hermano 11. Ujú. Como 7 es menor a 10, entonces se escribe con palabras, se expresa con palabras. Y el hermano que era mayor de 11, entonces ya va escrito con número. Ok, Ahora sí, hoy sí ya comprendí. Ya, gracias. ok. ¿Alguien más? Solo con algo que nos sucedió el día de hoy, que fuimos a realizar la investigación de campo para la nota que nos corresponde redactar para esta semana. Y ya llevamos las fuentes a citar para recabar la información. Llegamos a la municipalidad con para el tema del bono que se les ofreció al comercio informal. Y nos decían en la municipalidad que
lo que tenemos que hacer es solicitar para ley de acceso a la información, porque son datos que no los pueden revelar según ellos. Entonces, ¿qué procede en este caso? Porque cuando se envía una carta para obtener información, se lleva demasiado tiempo para una respuesta. ¿Cuál sería el paso a seguir en este caso? Bueno, ¿tú te sabes o has leído la ley de acceso a la información? No a su cabalidad, más sí algunos párrafos. Social que está cerca de la oficina y le planteábamos eso mismo a la encargada del ministerio, a la delegada de medios en Gualán, y decía, sí, no entiendo por qué le negaron esa información a la municipalidad, porque a ellos les correspondía recabar esa información de campo para luego las MIDES. Luego van a proporcionar esos datos. Pero en la municipalidad sí nos decían eso directamente, es que no podemos revelar, no estamos autorizados para dar número de teléfono del personal de la municipalidad. El Ministerio de Salud, ¿quién les va a dar la información? El Ministerio de Desarrollo Social. Ok, perfecto. Entonces, en su nota se consigna que la información se pidió a la municipalidad y que la municipalidad se rehusó a proporcionarla. Enterado, igual me pasó a mí, en mi caso, es con respecto a cómo están funcionando los mercados en la pandemia. La misma situación me pasó con mi información, me decían que no me podía atender el encargado, que podía regresar otro día, que podía dejar una nota, y les decía, igual no tenemos como el tiempo suficiente para estar viniendo a ver si nos pueden atender. Entonces nos fuimos a la administración del mercado. Estuvimos en pláticas con el comité del mercado, con inquilinos del mercado y con los mismos, las personas que visitan, los visitantes al mercado, y recabamos muy buena información que yo considero que es la misma que pueden tener ellos en la municipalidad. Ok, ahí volvemos a hacer lo mismo. Si la municipalidad no quiso proporcionar la información, se consigna ese dato. Y vamos a ver. Se consigna el dato que no dio la información a la municipalidad. Yo trataría de volver a llamar por teléfono a ver si es posible conseguirla, y si no, se explica esa parte que se llegó y no se dio. Ya con la información que ustedes tienen, que le fue proporcionado por la administración del mercado, que es también una fuente válida, ya podemos trabajar la nota. Perdón que hable tanto, pero igual me surgen muchas dudas. Hágame un favor, antes de hablar, identifíquense, porque así nos vamos conociendo. Correcto, y mil perdones. La palabra ya a Mirja, que ya está aquí de vuelta, que ya vino la luz, por favor. Gracias, Mirja. Perdonen, les ofrezco disculpas, se fue la luz un ratito y perdí la señal. Bueno, gracias, Anacá. Creo que ya Axel fue el que preguntó, ¿verdad? Ya se resolvió tu duda. ¿Alguien más tiene más dudas? ¿Hay más dudas, jóvenes? Creo que Axel tenía otra más. Así es, perdón que no me había presentado al inicio, ya. Pero soy Axel Chacón, de Gualán, y estoy trabajando la nota con respecto a cómo están funcionando los mercados en el municipio de Gualán con relación a la pandemia. Y la información que obteníamos, pues se las hacíamos ver, que lo que queríamos era encontrar un balance, porque no era confrontar a las fuentes, sino obtener una información que al lector le interesara, que es a quien se debe el periódico. Y hacíamos esa referencia misma a la municipalidad por los dos casos, y en ninguno de los dos obtuvimos la respuesta. Igual no nos pudieron proporcionar ningún número de teléfono de algún encargado para poder obtener información. Entonces, lo que usted decía me parece muy lógico, de consignar todo eso dentro de la nota para también salvaguardar la información que hemos obtenido. Bueno, no estoy al tanto de qué va la nota. Puedo intuir que es algo de la municipalidad y del mercado, ¿verdad? Es sobre... Sí, correcto. A la hora de ir a la municipalidad a requerir la información como una fuente oficial,
no nos quisieron dar esa información porque decían que no estaban autorizados para brindar información. Les solicitamos información del funcionamiento del mercado y también del bono para el comercio informal, y decían que no estaban autorizados para brindar ningún tipo de información y que lo que podemos hacer era enviar una carta para que ellos nos respondieran conforme a la ley de acceso a la información. Bueno, para una misma información siempre hay varias formas de obtenerla. Yo habría buscado antes de llegar a los COCODES. Ellos conocen, son vecinos y conocen y pudieron haber dicho, conozco a doña Marita, que ella es la líder del mercado, hablen con ella, ella les puede contar. Doña Marita seguramente les pudo haber anticipado, mire joven, aquí somos 100 vendedores y a los 100 solo a la mitad nos dieron ese bono, o mire, a mí nunca me vinieron a censar, pero dicen los compañeros del otro mercado que a ellos sí, porque a nosotros, no sé, me estoy inventando y estoy hablando en voz alta, pero siempre hay otras maneras de obtener la información. Quizá esa otra información te hubiera dado como más luces como para llegar con el alcalde con preguntas exactas, no como, mire, ¿será que me puede dar información? Sino, alcalde, los vendedores me informaron que usted solamente puso en los listados a la mitad de los vendedores. ¿Por qué? Sí, de hecho obtuvimos esa información en los sondeos que realizamos con los vendedores de la economía informal en los alrededores del mercado, se recabó esa información. El detalle es que no nos dejaron pasar de la puerta de la municipalidad porque no está permitido el acceso, no tuvimos contacto con nadie más que las dos señoritas que estaban en la puerta. Bueno, por el tema de la pandemia, pues de alguna forma se entiende, pero creo que ya Ana Carolina te explicó pues un poquito más acerca de cómo proceder en este caso, ¿verdad? Correcto, y agradezco esa información que es muy válida. Ok, y pues lo que ya te dijo Ana acá, ¿verdad? De consignar lo que ya te respondieron. A veces muchísimas gracias. eso también es una respuesta que se puede consignar dentro de la nota. ¿Más preguntas? Buenas tardes, saluda Álvaro Gregorio. Hola Álvaro, buenas noches. No es pregunta, sino que como una sugerencia, ¿podrían compartirnos la presentación de esta actividad a nuestro correo para tener a la mano a la hora de redactar y no cometer los errores que ustedes plantearon que en la presentación? De hecho, les preparé un pequeño Word de 2 páginas que Ana Carolina se los va a compartir, que les hice un pequeño resumen de los 11 errores más frecuentes que yo decía un poco en broma, mira esto que te sirva antes de que me mandes tu nota, mira si pasa este test, les decía yo. Entonces lo van a tener. ¿Más preguntas? No sé si hay en el chat. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Mirja, buenas tardes, qué gusto saludarle. A todos los compañeros, buenas tardes a cada uno. Bueno, yo quiero compartirles una experiencia que se vive mucho. Yo creo que de pronto a ti también te pasó allá mucho tiempo cuando eras de pronto redactora. Y es que uno manda su nota y allá los redactores hacen micos y pericos con la nota de uno también. O sea, como le meten mano, le cambian nombres, le cambian estructura, le cambian de todo, y al final el que termina pagando el pato ante la comunidad, ante el pueblo, es uno, porque es uno el que pone la cara cuando ponen el nombre de uno, ¿cierto? Entonces, la pregunta que les quisiera preguntar, y es que viendo la forma en que nos estás transmitiendo la información, Mirka, es ¿qué tipo de editores vamos a tener? O sea, vamos a tener editores de redacción, de edición, digamos, no solo de fondo, sino de forma también, en donde, digamos, yo mando mi nota y a mi punto de vista el tema es interesante, el tema es importante, la redacción es buena, claro, los puntos de vista son diferentes, pero
el punto a la pregunta concreta es qué tanto va a ser manipulable la información que uno como reportero les manda, porque uno tiene que cuidar todos esos puntos cuando son temas muy sensibles o muy mediáticos, porque de verdad que te creas fama o también te creas enemigos. Entonces esa es la pregunta como tal, ¿qué tan manipulable va a ser el trabajo de los editores al momento de que uno mande su nota? Bueno, ustedes van a trabajar directamente con Ana Carolina y con Beatriz, y creo que Ana acá está pidiendo la palabra y te va a explicar. Gracias, Joaquín. Gracias por tu pregunta. Vamos por partes. Primero, la palabra manipular no es correcta. Cuando uno manipula es cuando uno tergiversa la información, cuando uno lo hace a propósito. No es así. La forma como vamos a trabajar es la siguiente. Ustedes mandan su propuesta de tema, se mandan las observaciones y luego escriben su nota. Esa nota que viene acá, viene con nosotros la editamos bajo las normas de redacción, de ortografía, de criterio periodístico, hacemos observaciones también sobre lo que ustedes envían, las fuentes que están citando y todo, y les mandamos a ustedes el documento con observaciones para que ustedes hagan los cambios. Y estamos en ese intercambio de correos hasta llegar a la nota que se va a publicar. Todas las notas que se publican en Ojo con mi Pisto, primero, antes de publicarse, son vistas por el reportero. ¿Por qué? Por dos razones. Una, la nota lleva la firma de ese reportero. Entonces, el reportero tiene que estar claro cómo queda la nota y también tiene que estar de acuerdo con ella. No trabajamos en el sistema en que yo los voy a llamar, les voy a pedir unos datos, le voy a dar vuelta a la nota porque así se ve más bonita y qué buena. Y usted, no, señores. Antes de publicarse, ustedes la tienen que ver y ustedes tienen que decir si están de acuerdo con la nota. Eso quiere decir que ustedes la van a leer, cómo quedó, y después de eso se va a publicar. Yo no acepto reclamos después de esa publicación, porque ustedes tienen que haberla visto. Y si no está aprobada por ustedes, no se publica. Esa es una norma de trabajo. De esa forma vamos aprendiendo los dos. Sí, yo planteo esto porque a mí me dio, y les dije la palabra manipular, porque a mí se me dio mucho el caso de que yo mandaba mi nota de a veces hasta de 2,000, 3,000 caracteres y me la reducían hasta 500. Sí. Entonces decía yo, ¿de dónde se quitaron tantas frases y no me pidieron ni siquiera el visto bueno para mí, decirme? Y entonces venía la nota y venía con algo que no era, y a mí el reclamo de la gente, ¿no? Mire, que no sé qué, hasta fotografías a veces me mandaban cambiadas, unas de las que no eran, y la gente, no, que el que trabajo, y al final, al que le cae el clavo es a uno. Sí, Joaquín. Esa es la pregunta. No, estamos clarísimos con eso. Hemos platicado, hemos conversado con corresponsales que eso les ha pasado en otros medios, y por eso no lo trabajamos de esa forma. Lo que hacemos acá, seguimos la escuela que tuvimos en el periódico, cuando trabajamos en el periódico. Y es esa, el reportero entrega su nota, el editor edita el texto, pero la última palabra la tiene el reportero que la firma. Sí. Él va a recibir la nota y va a decir si está de acuerdo, si todo se conserva. Los cambios, los textos, los párrafos que se quitan, hay una razón de por qué, y todo eso se conversa con el editor. Aquí es un trabajo de comunicación, las puertas están abiertas porque de esa forma, insisto, los dos aprendemos. En algún momento puede ser que yo le diga a usted, mire Joaquín, a mí este párrafo no me parece importante, y cuando se lo presente a usted, usted me va a explicar, miren a Carolina, es importante por esto y esto y esto y esto. Usted tiene una visión más completa del lugar, y entonces me lo puede corregir. Y es muy probable que cuando usted me lo corrija, yo también le haga más preguntas y le diga, mire Joaquín, a ese párrafo, lo que usted lo que usted me está contando y no consignó en la nota es importante y lo vamos a sumar. Ese es el trabajo. O sea, no es un trabajo unilateral, es un trabajo en equipo. Okay. Hay otra cosa que ustedes también tienen que tomar en cuenta. Las notas que se publican en Ojo con mi Pisto son responsabilidad del reportero, pero también son responsabilidad de Ojo con mi Pisto. Nosotros como Ojo con mi Pisto respondemos por ellas. Por eso es muy importante que todo se pueda comprobar, que todo esté documentado. No se van a quedar ustedes solos en la... No. Ojo con mi Pisto responde por las notas que se publican. Es parte de nuestra política.
Y eso es bueno, y eso es muy bueno porque créame que en el medio donde yo recién acabo de terminar hace poco, eh, la uno lo dejaban solo, o sea, uno era el responsable de lo que se publicaba. Y realmente los errores eran allá porque los que manipulaban la nota eran ellos, pero ese era uno y qué bueno. Gracias a la Carolina por la aclaración. Y otra cuestión, otra pregunta más. Yo he creado un concepto como al cuando yo estoy redactando, yo me di a la tarea de que la gente digiere más una lectura más, no tanto coloquial, pero sí un poco populista, es decir, como que le estuviera contando un cuento, ¿sí? Digamos, si pasó un accidente, por ejemplo, yo trataba de recabar los mayor datos posible y empezaba a contar, bueno, en la ruta 22 de la calle tal, mientras caminaba el señor por la avenida tal, le dispararon. O sea, una narrativa, pero más apegada hacia un cuento y no tanto hacia un formato más cuadrado como lo han manejado anteriormente. No sé si ese es el estilo que se le podría dar de pronto a la redacción de Ojo Como Cristo. Obviamente en el trayecto se va a ir dando cuenta uno, pero digamos, yo inicio así. Yo realmente no soy de los que inician mis notas con el alcalde tal y tal inauguró cierta hora porque tal no, sino que yo me enfoco más y le doy más prioridad a la comunidad, es decir, un periodismo más comunitario que, ¿cómo por decirlo? Político, no sé si es la palabra correcta. Le entiendo, Joaquín. Yo en ese caso, mi respuesta sería, comencemos a trabajar. Preséntenme usted su primera propuesta de tema, preséntenme su primer texto y a partir de eso comienza nuestra discusión. Ok, buenísimo. No hay Sí. Usted defiende su punto de vista, yo defenderé eso, señores. ¿Por qué lo hacemos? Porque uno crece de esa forma. Ustedes aprenden de sus editores y nosotros aprendemos de ustedes. Y eso es lo que nos interesa. O sea, la relación acá es los dos vamos a crecer. Eso es lo que nos interesa. Le dejo la palabra a Mirja de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya estamos casi sobre la hora. Si hay alguna pregunta más, la respondemos y terminamos. Y si no, pues damos por acá finalizada la clase de hoy. Solo, señores, ya vamos a terminar, pero sí quería tomar la pantalla un momentito y quiero compartirles a ustedes el sitio de la Real Academia para que lo utilicen y que por favor lo coloquen en sus computadoras. Ok, el sitio de la Real Academia, la dirección es rae.es. Aquí está un verbo satisfacer, que es el que utilizo, y luego cuando uno despliega el verbo acá, ¿qué es lo que pasa? Aquí me sale ya la definición del verbo. Pero algo que es muy importante, señores, que es lo que insisto mucho, es en el conjugar, en este botón azul. Aquí tiene las formas correctas de la conjugación de un verbo. Por favor, cuando tengan duda, consulten el diccionario de la Real Academia. Tienen la duda con un verbo, el tiempo, cómo se escribe. Les uso aquí el ejemplo de satisfacer porque genera mucha confusión a veces. Entonces, aquí está, señores. Entren ahí, busquen la información, confirmen. Y solo como una norma periodística. Si yo termino mi nota periodística de hoy, mi texto, y no consulté el diccionario, hay algo que no estoy haciendo bien. El diccionario es básico. ¿Por qué? Porque también me puedo encontrar sinónimos para referirme a la misma palabra de otra forma. Entonces, por favor, tengan presente. Ustedes mismos también, si hoy no consulté el diccionario, hay algo que no estoy haciendo bien. Bueno, muchas gracias. Era lo que quería comentarles. Gracias, Mirja. Bueno, gracias a todos y solo complemento con algo de lo que la sugerencia que acaba de hacer acá, sinónimos, y también pueden buscar ideas afines, que no es lo mismo. ¿Ok? Damos acá. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias.